Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos del corazón y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para escuchar lo que tengo preparado para ustedes hoy. Hoy, damas y caballeros, tenemos una noticia que podría sacudir los cimientos del fandom Can Yaman Demir, una noticia que, si se confirma, marcaría un antes y un después en la historia de esta pareja tan querida. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es, digamos, bastante explosivo. Antes de que se me olvide y me empiecen a regañar en los comentarios, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las exclusivas que les traigo cada semana. Ya saben que aquí nos enteramos de todo antes que nadie. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por todo su apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, al corazón de esta bomba informativa. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci, esa pareja que muchos de nosotros aún soñamos con ver junta de nuevo. Durante años hemos seguido sus carreras por separado, hemos visto sus éxitos, sus nuevos proyectos, sus parejas y a pesar de todo, esa llama de esperanza de verlos juntos, esa pequeña chispa de ilusión, nunca se ha extinguido del todo, ¿verdad? Pues bien, fuentes cercanas, muy cercanas, a ambos artistas, nos han revelado una información que, repito, es sumamente delicada y que debemos tomar con pinzas, pero que de ser cierta, sería un auténtico bombazo. Y es que según estas fuentes Can Yaman y Mehmet Özdemir podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo han oído bien. Un nuevo proyecto que los reuniría en la pantalla. Ahora bien, antes de que empiecen a gritar de alegría y a tirar confeti por todas partes, vamos a analizar la situación con calma y objetividad. No se me emocionen demasiado, que ya me los veo venir. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hasta el momento, ni Can ni Mehmet han confirmado ni desmentido esta información. Todo se basa en rumores y filtraciones de personas que, supuestamente, están al tanto de las negociaciones. Y ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen, las informaciones se contradicen, y muchas veces, lo que parece ser una verdad irrefutable, termina siendo una simple patraña. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación oficial por parte de los protagonistas. Pero... siempre hay un pero, ¿verdad? Hay ciertos indicios que nos hacen pensar que esta vez podría haber algo de verdad en todo esto. Para empezar, en los últimos meses, hemos visto a Can y a Mehmet interactuar más en redes sociales. Comentarios, me gusta e incluso algún que otro mensaje privado que se ha filtrado, pequeños gestos que para muchos fans son señales inequívocas de que algo se está cociendo entre ellos. Y no solo eso, analicemos esos me gusta con lupa. A veces, un simple corazón virtual puede significar mucho más de lo que parece. ¿Será una forma sutil de comunicarse entre ellos, de avivar la llama del recuerdo, o simplemente un acto de cortesía entre colegas? El misterio de las redes sociales. Además, algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su cercanía a la industria del entretenimiento, han empezado a hacerse eco de estos rumores, lo que sin duda, le da un poco más de credibilidad a la historia. Estos medios, que suelen tener sus gargantas profundas en los estudios de producción y entre los representantes de los artistas, han publicado artículos con titulares sugerentes como Can y Mehmet, reencuentro a la vista, o la chispa de Erkenci vuelve a encenderse. Claro, hay que tomarlo con precaución, porque ya sabemos que a veces estos medios exageran para generar clics y atraer lectores, pero el hecho de que estén hablando del tema ya es significativo. Pero lo más interesante de todo, es que según nuestras fuentes, este nuevo proyecto no sería una simple serie de televisión o una película romántica al uso. No. Se trataría de algo mucho más ambicioso, algo que, si llega a concretarse, podría catapultar sus carreras a nivel internacional. Se habla de una coproducción con una plataforma de streaming de renombre mundial, una historia original y arriesgada que podría romper todos los esquemas y conquistar a un público mucho más amplio. Pensemos en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video. Imaginen el alcance que tendrían Can y Mehmet si protagonizaran una serie en una de estas plataformas. Sería un escaparate global, una oportunidad de mostrar su talento a millones de espectadores en todo el mundo. Adiós a las fronteras turcas, hola al estrellato internacional.
Imagínense a Can y a Demet protagonizando una serie que se vea en todo el mundo, una serie que combine acción, romance, drama y comedia, con una producción impecable y un guión inteligente y original. Sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Pero, ¿qué tipo de historia podría ser? ¿Qué roles interpretarían Can y Demet? ¿Sería una historia de amor? ¿Una historia de venganza? ¿Una historia de espías? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos, según nuestras fuentes, es que ambos artistas estarían muy interesados en participar en este proyecto, ya que les permitiría mostrar una faceta diferente de su talento y alcanzar nuevas cotas en sus carreras. Can, por ejemplo, podría interpretar a un agente secreto con un pasado oscuro, mientras que Demet podría encarnar a una hacker informática brillante y audaz. O quizás podrían ser dos rivales en el mundo de los negocios que, a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. Las opciones son infinitas y cada una más emocionante que la anterior. Eso sí, las negociaciones estarían siendo muy complejas y delicadas, ya que hay muchos factores en juego, agendas apretadas, compromisos previos, diferencias creativas, todo esto podría hacer que el proyecto se viniera abajo en cualquier momento. Piensen en todas las reuniones que tienen que tener los representantes de los artistas con los productores, los guionistas, los directores y horas de conversaciones para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Además, Can y Demet tienen sus propios proyectos en marcha, así que tendrían que coordinar sus agendas para poder dedicar tiempo a esta nueva serie. Un verdadero rompecabezas. Además, no podemos olvidar que tanto Can como Demet tienen una legión de fans muy apasionados y exigentes, que estarían analizando cada detalle y opinando sobre cada decisión que tomen los artistas. La presión es enorme. Ya me imagino los foros de fans ardiendo con debates sobre el vestuario, el peinado, el maquillaje, el guión, la química entre los protagonistas. Los fans tienen una opinión muy fuerte sobre lo que quieren ver, y no dudarán en expresar su descontento si no están satisfechos. Así que Can y Demet tienen que ser muy cuidadosos a la hora de elegir sus proyectos, porque saben que tienen una gran responsabilidad ante sus seguidores. Pero a pesar de todas las dificultades, el proyecto sigue adelante y según nuestras fuentes, las posibilidades de que se concrete son cada vez mayores. Aparentemente se han superado algunos obstáculos importantes y las negociaciones están avanzando a buen ritmo. Incluso se rumorea que ya se han realizado algunas pruebas de cámara para evaluar la química entre Can y Demet. Si esto es cierto, significa que el proyecto está en una fase muy avanzada, y que es muy probable que se haga realidad. Se espera que en las próximas semanas, o incluso días, se haga un anuncio oficial por parte de los artistas o de la productora involucrada. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, y se las haremos saber de inmediato. Prepárense para un posible comunicado de prensa, una publicación en Instagram, una entrevista exclusiva en televisión. En cuanto tengamos información oficial, correremos a contársela. Mientras tanto, lo que podemos hacer es mantener la esperanza, seguir apoyando a Can y a Demet en sus carreras individuales, y cruzar los dedos para que este sueño se haga realidad. Podemos enviarles mensajes de apoyo en las redes sociales, ver sus series y películas, comprar sus productos o cualquier cosa que les demuestre que estamos con ellos y que deseamos lo mejor para ellos. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Can Yaman y a Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla? Sería un auténtico regalo para todos los fans de Erkenci y para todos los amantes de las telenovelas turcas. Un reencuentro que haría historia, un evento que marcaría un antes y un después en el mundo del entretenimiento. Y hasta aquí la noticia bomba de hoy, mis amores. Sé que los he dejado con la miel en los labios, pero recuerden que esto es solo una información preliminar, un rumor que aún tiene que confirmarse. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que mantengamos la fe y esperemos lo mejor. Pero ahora esperen, que aún hay más. He estado investigando un poco más a fondo y he descubierto algunos detalles adicionales que podrían ser relevantes. Al parecer, la plataforma de streaming que estaría interesada en este proyecto estaría buscando una serie turca que pueda competir con las producciones coreanas y españolas que están arrasando a nivel mundial. Quieren una historia que sea original, fresca, emocionante y que tenga un toque cultural turco que la haga única y atractiva para el público internacional. ¿Y quién mejor que Can y Demet para protagonizar una serie así? Ambos son talentosos, carismáticos, tienen una gran química en pantalla y son muy populares en todo el mundo.
Son la combinación perfecta para el éxito. Además, he escuchado que el guión de la serie estaría siendo escrito por un equipo de guionistas muy talentosos y reconocidos en Turquía, que están trabajando arduamente para crear una historia que sea a la vez entretenida y significativa. Quieren abordar temas importantes como el amor, la amistad, la familia, la ambición y la identidad, pero de una manera que sea accesible y atractiva para el público general. Un equilibrio delicado pero esencial para el éxito de la serie. En resumen, hemos hablado de un posible nuevo proyecto que reuniría a Can Yaman y a Demet Özdemir en la pantalla, una coproducción con una plataforma de streaming internacional que podría catapultar sus carreras a nivel mundial. Hemos analizado los rumores, los indicios y las dificultades, y hemos mantenido la esperanza de que este sueño se haga realidad. Hemos explorado los posibles roles que podrían interpretar, las dificultades de las negociaciones y el gran interés que tienen ambos artistas en este proyecto. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Son el motor de este canal y su apoyo me da la energía para seguir buscando las mejores exclusivas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y a Demet Özdemir juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que este proyecto se hará realidad? Dejen sus comentarios aquí abajo y déjenme saber lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que les interesa. Sus comentarios son mi fuente de inspiración y me ayudan a entender qué tipo de contenido quieren ver en este canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de las exclusivas que les traigo cada semana. No se pierdan ni un segundo de la información más jugosa del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, sigan soñando con Can y Demet juntos de nuevo. Quizás nuestros sueños se hagan realidad. Ciao, ciao.